sus tapabocas, bien organizaditos y pues chévere, muy chévere. Imagínense que ese taller lo empezaron 50 personas y cumplir con todos los requisitos, pues 33, y eso es un buen promedio. Había una persona de Venezuela, había una chica de Coveñas, Mm. creo que con ella había otras tres, entonces chévere, muy chévere. Bueno, vamos a arrancar. ¿En qué consistía, Carlos? ¿En qué consistía lo de mi El experiencia con taller de Dios? mi experiencia con Dios es basado en un libro que básicamente es sobre el llamado a servir, pero pues viendo bien las pautas de cómo Dios actúa dentro de ese llamado, ¿no? Porque la primera, sobre todo, lección se trata de que a veces nosotros tenemos tanto afán de hacer cosas que no esperamos que sea Él el que nos muestre dónde está haciendo, cómo lo va a hacer y cómo nos llama a participar. Entonces habla de 7 puntos básicos a través de los cuales Dios actúa y cómo debe ser nuestra respuesta. Entonces por eso les decía, es como volver a los principios, donde fundamentalmente todo parte de una buena relación con el Señor y enamoramiento total. Qué Entonces bueno. es chévere por esa parte. ¿Y qué requisitos necesitamos? Porque luego nos vas a dar a nosotros, ¿no? ¿No? El único requisito es que se necesita es, vamos a ver, de tener el material, pero eso está en PDF también. Oh. Listo. Para irlo leyendo y desarrollando las unidades. Son 12 unidades, se desarrolla una por semana. Cada unidad tiene 5 días de trabajo. Oh. Entonces son 12 semanas. Esos son 12 semanas, ya no se pasan. Bueno, vamos a compartir pantalla. Sí, y Dagoberto, definitivamente yo lo había hecho en la iglesia donde estaba antes, pero la visión fue otra, entonces muy chévere por esa parte, porque es un hombre realmente que se le ve enamoramiento por la obra y por el pueblo, entonces es un aspecto diferente. Bueno, retomemos entonces. La vez pasada empezamos por aquí, esto es un recuento, no fue donde quedamos, es como un recuento rápido. Herramienta básica que necesitamos para nuestro trabajo de exégesis y hermenéutica, obviamente pues una buena traducción, una Biblia de buena traducción castellana, donde el autor decía que pues tener una buena traducción por lo general y la que uno tiene como estándar, pues facilita la memorización de los versículos. Sin embargo, que se recomienda utilizar varias traducciones cuando uno va a estudiar, a preparar un tema y tener a la mano pues un buen comentario bíblico que nos ayude, ¿cierto? Para orientar y resolver esas dudas que nos puedan surgir al encontrar diferencias. Dentro de la ciencia de la traducción, él hablaba que hay dos tipos de decisiones que tenían que tomar los traductores. Una de ellas es unas referentes en cuanto al texto y otras en cuanto al lenguaje. En cuanto al texto, que es el tema de la fraseología, es el entender cómo el idioma en que se escribió, cuáles son los refranes propios, las costumbres, los modismos, proverbios, dichos, la misma forma de escribir que se tiene respecto a los dos lenguajes, tanto el origen como el lenguaje que va a escuchar. Entonces ellos tienen que tener en cuenta eso para llevar una buena traducción al público escuchante. Y en cuanto a los temas del lenguaje, pues tiene que ver todo con lo que, prácticamente algo parecido, tiene que ver con lo que es la teoría de la traducción y vamos a ver qué problemas hay en cuanto a la teoría de la traducción y hay que tener en cuenta. Entonces la fraseología es esa parte de la lingüística. Lo primero es que los traductores deben buscar pues textos que se aproximen lo más probable a lo que son los originales, pues originales no hay, lo que hay son manuscritos, copias de los originales, unas más antiguas que otras, y que la mayoría proceden de la edad tardía, de la edad media, sobre todo, y difieren pues mucho de las traducciones tempranas. Nosotros sabemos que los últimos que se encontraron, creo, si no estoy mal, son los que llamamos de Qumran, del Mar Muerto.
y sobre cuáles se han corregido, pues algunas traducciones se han revisado. Uno de los problemas, el problema realmente es encontrar esas variantes, es encontrar las partes en esos manuscritos donde hay diferencia de un manuscrito con otro. Los traductores que tienen que hacer, encontrar esas variantes y establecer pues cuáles tienen los errores y cuál es la que probablemente se acerca más al texto original. Ese ejercicio de hacer eso, de encontrar esas variantes y establecer cuál se acerca más, es lo que llaman crítica textual. El tema de observar el documento, revisarlo y hacerle todo ese estudio y ese análisis para ver qué puede estar más próximo a una verdadera traducción. Entonces, ¿qué es la crítica textual? Creo que aquí quedamos. Es una ciencia que intenta, miren que la palabra dice ya, intenta. O sea, eso no está dicho la última palabra, ¿no? Descubrir lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. No es una ciencia exacta porque maneja un gran número de variables humanas y pues, se consideran dos tipos de pruebas para tener una buena crítica textual. Definitivamente aquí sigue siendo parte importante y sigue involucrado el ser humano. Y vemos que es la tarea que el Señor nos ha dejado porque todo lo hace a través de los seres humanos, los escritos que tenemos, antiguos, originales, todo eso a través de seres humanos. La manifestación de Él a través del ser humano. Entonces, notemos cómo el Señor nos tiene definitivamente en tanta estima y cómo se comunica a través de nosotros con nosotros mismos. Porque pues allí se involucran quiénes somos, el entorno, nuestras emociones, lo que estamos viviendo, todo lo demás. Aquí en cuanto a la crítica textual, este link nos lleva a un texto que encontré como para leer y ampliar un poquito más lo que es el tema de la crítica textual. No es muy largo, es una página. Yo se lo voy a dejar, esto tengo que subirlo, ¿no? Lo voy a subir al Drive. Para que podamos... Sí, lo puedes subir o lo puedes compartir. Bueno, como lo prefieras. Ya hablando de eso, el Drive es un espacio virtual que tenemos donde no sé si ya lo has revisado. Hay varios contenidos muy interesantes que después se lo voy a compartir. Bueno, y al compartirlo, también igual, pues este documento pasa aquí por WhatsApp, creo que eso no es tan pesado. Bueno, entonces en cuanto a la crítica textual se debe tener en cuenta dos cosas, una prueba externa y una prueba interna. Esa prueba externa tiene que ver específicamente con los manuscritos, cuándo fueron escritos, el motivo, calidad de ese escrito, bueno, todo aquello que respalda sobre el escrito la variante que se encontró. Es como como el cascarón, por decirlo de alguna forma, de lo que está escrito, cómo está escrito, el tipo de literatura, todo lo que tiene que ver con el manuscrito. Y la parte interna que se tiene que tener en cuenta es ya lo que corresponde a autores y copistas y transcribientes, qué errores se encontraron, qué podía afectarlos a ellos, el no tener un manuscrito de pronto un poco ilegible en algo y al transcribir cambiaban letras o cambiaban palabras, cambiaban orden, cambiaban sentidos, eso en cuanto a ellos, lo que se estaba diciendo. Entonces son dos cosas que se deben tener en cuenta los traductores en este ejercicio de crítica textual para tener una buena traducción. Lo definitivo es que ellos dicen una buena combinación de una prueba externa y una prueba interna es lo que nos da como un alto grado de acercamiento y hacen fácil ese ejercicio y hace rutinario ese ejercicio de la traducción. Pero miremos que definitivamente aquí, ¿en dónde está la decisión? En quienes están haciendo la traducción, en quienes están haciendo la interpretación, en quienes se han tomado el ejercicio del tiempo de estudiar y de investigar y de ir estudiando y profundizando más en ese tema histórico, porque definitivamente aquí hay una brecha histórica que es la que impide que realmente estemos viviendo las cosas como se vivieron en ese momento. Entonces dice que cuando hay un comité, por ejemplo, en donde están divididos a qué variante es la real, qué variante es como la que más se acerca, ¿sí? La decisión queda en la mayoría. Si hay un comité, la decisión queda en la mayoría. Pero esa parte donde quedaron en diferencia, entonces que fue una minoría que perdió, se consigna por lo general al margen de la traducción, se hace como una nota para dejar la evidencia de los dos puntos de vista que se generaron en esa traducción. Dice que por lo general la diferencia ocurre pues, en escoger el mejor manuscrito, en el que hubo conflicto, y que la mejor explicación de cómo surgió el error.
realmente ni siquiera sobre qué es lo real, sino por qué surgió el error y cuáles son esas variantes sobre ese error. Entonces, en cuanto a la crítica textual, una prueba externa, una prueba interna. Ahora sí vamos a las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Mira que realmente esto es un ejercicio más de información para nosotros, para ayudarnos a tener como una buena, entender de una buena traducción de dónde puede salir y qué se tiene en cuenta y qué se debe tener en cuenta. Ahora, en cuanto a lo que es el tema del lenguaje, que eso involucra dos tipos de decisiones, una verbal y otra gramatical. Verbal, pues es el texto como tal, la palabra dicha como tal, lo que quiere decir esa palabra en particular, y gramatical, pues ya es todo el ejercicio de involucrar el lenguaje de la expresión, el sentido que tiene, qué sentido, algunas cosas propias que utilizamos nosotros y que se utilizan en diferentes regiones. Bueno, todo ese ejercicio. El problema está en la transferencia de palabras e ideas de un idioma a otro. Entonces, por ejemplo, tantos dichos que tenemos, un dicho. Dichos que utilizamos nosotros, diferentes frases. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué queremos decir eso nosotros con eso? Que nosotros entendemos los que usamos. Pero coloquémoslo allá en Ecuador, ¿entienden eso, muchachas? O el que no llora no mama. Sí. No, sí, se escucha. Sí se entiende, pero no todo es lícito aquí. Ajá. Nuestros dichos les suenan fuertes. El youtuber alemán que no pudo venir a Colombia estaba haciendo una entrevista ya entre sus alemanes allá y encontró uno que hablaba español. Entonces, bueno, entonces le preguntaba sobre la seguridad aquí en Colombia, porque había estado 3 meses y medio. ¿Cómo le fue con la seguridad a usted? ¿Cómo le parece? ¿El que da papaya qué? O sea, dio papaya, entonces dijo, el otro pues dijo que sí sabía español y le respondió, sí, papaya, manzana, bananos. O sea, no entendía la expresión. O sea, una cosa es pasar por el lenguaje y otra cosa es ya entrar a la costumbre. Exactamente. Entonces tiene que ver con eso y creo que eso nos da a entender definitivamente lo difícil que es tener los textos acompañados a lo que realmente se quiere decir y pues obviamente todos los temas, no solo en el tema de la interpretación y la traducción, sino cuando tratamos de transliterar. Nosotros el solo ejercicio que nosotros hacemos con el inglés, que hacíamos antes, hoy día pues es más fácil, pero cuando hacíamos antes que cogíamos un diccionario y transliterábamos palabra por palabra, al final teníamos una frase que como que no era lo que quería decir y entrábamos en ese ejercicio de interpretación. Es el mismo tema. Si hacemos una traducción transliteral, podemos obtener un mensaje que ni tiene sentido también. Entonces, juegan todas las cosas. Algunos términos que se deben conocer. ¿Qué se debe conocer? Pues obviamente el lenguaje original. En este caso, pues estamos hablando de hebreo, arameo y griego principalmente. Se debe tener en cuenta cuál es la lengua receptora, en cuanto al lenguaje, que para este caso, pues estamos hablando del español. Y eso solo el ejercicio en el español. Entonces, los otros idiomas. ¿En cuántos idiomas está traducida la Biblia? Realmente no busqué el dato, pero creo que son bastanticos. Distancia histórica. Pues obviamente la diferencia que existe entre las dos lenguas en cuanto a palabras, gramáticas, expresiones de esa época, de esa cultura, y eso lo podemos ver incluso dentro de nosotros mismos. Hoy día nuestros santanderianos no utilizan la palabra Cuba, y antes se utilizaba mucho hablar de la Cuba, ¿o me equivoco? ¿Qué es eso? Nunca la he escuchado, nunca la he escuchado. Bueno, entonces busquen un diccionario de términos y palabras. La Cuba es el último de los hermanos. El menor de la casa, sí, señor. La raspa. La raspa. ¿Bien? Entonces, ahí nomás tenemos la distancia histórica, que la vivimos hoy, lo que escuchan nuestros chicos con palabras que ya no utilizamos. Sí, Carlitos, entre y las nuevas que ellos hay utilizan. Señor. Sí, que hay mucha distancia entre sus costumbres de su edad y nosotros, y las nuestras. Pero no solo de edad, mira, Nosotros. aquí nos pasa que hay una pastora que dirige Senfol
Y cuando ella se enoja, sobre todo, empieza a hablar con unos dichos que todo el mundo me voltea y me mira y me dice, ¿qué es eso? ¿Sí? Y empieza, claro, es que el mico sabe en qué palo trepa y luego vienen aquí pidiendo cacao y todo el mundo, ¿qué es eso? No tienen ni idea. Sí, nos Entonces pone así creo, como que- de manera sencilla estamos entrando, ¿no? En lo que realmente involucra lo que es hacer una traducción. Nosotros no nos tomamos nunca pensar en eso, en ese ejercicio. Y por eso solemos o solíamos utilizar una sola versión y casarnos con esa versión y lo que dijera esa versión era como palabra ley, pero hoy día ya sabemos que necesitamos más versiones, necesitamos diccionarios, necesitamos, bueno, otras cosas que nos ayuden a enriquecer y estar firmes en lo que vamos a decir, eso como herramientas. Repetimos nuevamente, la primera herramienta, ¿quién es? Pues el Señor, obviamente, y su Santo El Espíritu, Espíritu Santo. revelándonos lo que quiere decirnos, decir, comunicar a otros. Entonces, vamos teniendo en cuenta las lenguas y la distancia histórica. Y aquí entramos en un punto bien chévere, bien interesante, entre los términos que se deben conocer, que es la equivalencia formal. Básicamente es una traducción literal, es un intento de mantenerse lo más cercano posible al original del texto, a lo que sean esas formas originales de la lengua, que en este caso es el hebreo y el griego, en algunos casos arameo, y manteniendo intacta esa distancia histórica, sin tratar de acomodar a lo que se quiere entender hoy, a lo que se quiere decir hoy, sino sencillamente traduciendo el texto, tratando de darle un mayor sentido a lo que es el texto original. Eso es una traducción literal, mantiene esa distancia histórica, no trata de romper esa distancia. Entonces, obviamente, mantiene las distancias del lenguaje y la gramática. Y ahí tengo, por ejemplo, Romanos 12:20, creo que el autor hace ese ejercicio para que miremos si tienen Biblias, hay varias versiones, qué versiones tienen. Y hagamos ese ejercicio aquí pequeño. De eso se trata, que lo veamos en el campo. Yo tengo aquí a la mano una versión internacional. Yo tengo la Reina Valera. Yo también la Reina Valera. Y yo tengo todas. Ajá. Entonces hágame un favor, léame el K2. Ya abrió, el líder también abre el software y las tiene todas ahí. Pero no, los que tienen de papel también. Yo tengo de papel aquí la BTX. La BTX, bueno. Hagamos ese ejercicio. Bueno, les leo en esta versión, Romanos 12:20. Aunque eso es parte de ese ejercicio, ya lo habíamos hecho. Esperen poco mis ojos. Dice antes bien, si un enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Listo. Mira, en la contemporánea habla en plural. Dice, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Y ya estamos involucrando cuando ese plural que hace, eso lo vamos a ver más adelante, pero de una vez, ese plural que hace. Aparte de ser el plural de nuestros. Incluir, sí. ¿Es necesario decir nuestras enemigas? No, todos, No. incluye. Reina Valera, que tanto nos gusta. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. ¿Qué dice la BTX, líder, por favor? Es muy similar, es muy similar. Dice así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Creo que es la misma de la Reina Valera. Esperen, me traigo aquí una. En las Américas dice carbones encendidos. Amontonará sobre su cabeza. Y en esta católica dice ascuas encendidas. Sí. ¿Ruchita tiene otra? Es carbón, es como si estuvieran haciendo una Sí. sábana para la cabeza. La Sagrada Biblia católica.
Pero les leo yo también de esta otra versión, que es la lenguaje actual, que esta sí, mejor dicho, mueve todos los textos. Es igual. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Sí. Entonces, ahí vemos, la BTX y la Reina Valera hablan de las ascuas de fuego, ¿cierto? Y Ascuas sobre su cabeza. La de fuego es esto, la que decía... Reina Valera. Reina Valera. Entonces, miremos, bueno, ¿y qué son ascuas? ¿Y qué tiene que sobre su cabeza? Que son acciones más formales. Ascuas. Interpretar eso hoy, llegar a nuestros jóvenes con ese texto hoy es como un poco más complicado, ¿cierto? Nosotros tratábamos de hacer el ejercicio y sobre todo que asumíamos la explicación que nos daban. Porque no nos tomamos el ejercicio de investigar, de estudiar nada más allá. Tratábamos de entender eso, ascuas de fuego. Hablábamos Trozo como de un material sólido que cuando entra en contacto con el fuego se vuelve incandescente. pero nosotros interpretábamos que como algo de, sí, de vergüenza, pero como que le irá mal o haremos que se sienta mal, o bueno, no sé. También decíamos, me tienen ascuas. Tiene En ascuas, oiga, sí. como Bueno, esperar. aquí dice ascuas, trozo de carbón, leña u otra materia, combustible que arde sin dar llama. Arde sin dar llama. Y entonces, ¿eso qué quiere decir sobre una persona? Sobre ese enemigo. Pues que Está aprendiendo. Que se chamusca. Se está quemando. Está chamuscando. Démonos cuenta. Aquí, bueno, les decía que la nueva versión dice, hará que se avergüence de su conducta. Un poco más Sí. entendible. Como diciendo, Dice que se entiende ascuas a los restos de las brasas. Me tienen ascuas, me tiene ardiendo ya de la piedra. ¿Sí o no, Linita? que a todos nos ha pasado eso. Sí. No, a mí no. Es más elegante, ¿no? Más elegante. Sí. Uy, estoy en ascuas. Pero en términos santandereanos. No, y vaya dígale eso a un niño. Ese niño que piensa cuando sabemos que con ellos el tema cerebral es lo que escuchan y entienden, eso es. Ellos no están interpretando, es lo que oyen y punto. Entonces, dice que entonces a veces se convierte en ambiguo el idioma, allí donde el griego y el hebreo eran muy claros para los receptores originales. Y allí hay otro ejercicio, pero bueno, no vamos a quedarnos aquí, ya vimos más o menos cuál era la idea del ejercicio y lo que quiere decir la traducción, y sobre todo la idea era ver cómo se estaba escrito en las dos Biblias que son de traducción más formal, como son la Valera y la textual. La textual yo la conocí por mención de Memito, yo no la conocía. Sí, Guillermo, esta es, me la regaló precisamente Guillermo, y es muy bonita, es toda con pasta de cuero y todo eso, muy hermoso. Uy, ahí van quedando herencias. El Señor me ha consentido mucho con Biblias, y fuera de eso también he tenido el privilegio de regalar muy buenas Biblias a maestros, y dése cuenta que en la medida que uno hace esto, el Señor como que es una siembra bastante interesante. Les dejo esa inquietud. Sí, chévere. Entonces esa es equivalencia formal, una traducción más literal. Mi Biblia tiene 25 años. Esa es de las propias Y originales. está nueva. No, esa es la rayadita. La nueva es esta. Esta es la nueva. Oiga, no den papaya. Esta es la rayadita. No den papaya que aquí están Jimenita y Rudy, todavía no están bien acopladas con todo lo que ustedes molestan. Digo, molestamos. Ay, sí, tan santo. Espérate que Jimmy agarre confianza y no te deja en pie. Tan juiciosito. Jimé nos está escaneando aquí en estos momentos. Bueno, la siguiente término es lo que es una traducción libre.
Eso no es más que lo que nosotros llamamos como una paráfrasis. Es un intento de traducir las ideas más bien de un idioma a otro, preocupándose menos por lo que son las palabras exactas del original, sino tratando que el público oyente entienda. Trata de eliminar esa distancia histórica y a la vez trata de ser fiel al texto. Pero con el solo hecho de ya empezar como acomodar esa sola interpretación, ya como que a veces el texto, él mismo nos está diciendo la definición que pasa como a un segundo plano. Su énfasis está en lo funcional, ofreciendo ese equivalente moderno, ese entender moderno, y a eso se le conoce como una paráfrasis. Entonces, sí, allí un ejemplo que da el autor, por ejemplo, lámpara a mis pies, pues puede ser linterna a mis pies el día de hoy, ¿cierto? Sí. O una antorcha si voy en el campo, o vela, bueno. Entonces es lo que trata de hacer esas paráfrasis. Y dentro de esas versiones, pues tenemos varias Biblias. Esta de lenguaje actual es de mucha paráfrasis, es muy acomodado el texto y a veces, y sí, a veces se pierde realmente el sentido de lo que quería decir el autor. Sí se llega al mensaje, pero tiene mucha libertad en su traducción, es lo que tiene la Biblia, la que yo también tengo aquí, consulta del lenguaje actual. Dentro de esas versiones entra también la nueva traducción viviente, también ha entrado como Biblia de paráfrasis, que se está utilizando mucho, sí es más sencilla para entender, pero está hecha con más cuidadito que la misma lenguaje actual, está hecha con más cuidadito. El problema, pues, que el traductor actualiza demasiado el original y se acerca mucho a lo que podría ser más bien un comentario, en lugar de ser la palabra a palabra, tiende a acercarse más a lo que es un comentario. Ese es el problema. Entonces estamos en la equivalencia formal y la traducción libre. Ahora viene lo que es la equivalencia funcional. Es un intento de mantener ese original, pero colocar palabras y expresiones, acomodar la expresión al castellano. Trata de mantener esa distancia histórica en lo referente a lo que son los hechos e historia. En cuanto a los hechos y la escritura y la historia, trata de mantener esa distancia. Pero se actualiza en cuanto a la expresión idiomática, de modo que a la forma como se dice, cómo se interpreta, cómo se entiende al llegar. Entonces yo pensaba, imagínense, esto hacemos con el español, hasta que el español tiene mucha amplitud de interpretaciones de palabras, ¿cierto? Y eso se le conoce como un equivalente dinámico, es decir, que tiene, si es dinámico, es que tiene movimiento, no se rige exactamente lo que está haciendo, que trata de regirse, pero también de hacer que esto se entienda. Entonces, los mismos autores nos dicen que aunque utilicemos una funcional, es bueno tener una Biblia formal y una de significado libre, enriquecernos con todas, para tratar de menguar esas distancias. Lo que dice aquí exactamente en el libro, esto está copiado tal cual está en el libro. Según nuestro punto de vista, la mejor teoría de la traducción es aquella que se mantiene lo más fiel posible, tanto a la lengua original como a la receptora. Pero que si hay que ceder en algo, sea a favor de la lengua receptora, sin perder lo que quiere decir el original. Pues el verdadero motivo de una traducción es hacer accesible esos textos antiguos a las personas del habla castellana que no conocen los idiomas originales. Y pienso yo que allí tiene sentido, ¿no? Porque lo que estábamos viendo cuando hablamos de ascuas, pues ascuas de fuego, ¿qué querían decir con eso? Pero la idea es entender qué entendieron los que escucharon. Y ese entender lo que escucharon es lo que tenemos que traer hoy para que lo entiendan las personas de lo que realmente el Señor está hablando. Y dejar de tener interpretaciones tantas como con tantos errores que se ha visto, donde hasta la venganza se volvió legal en alguna época, del ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Y se volvió legal la venganza con ese texto, sin ver realmente qué se quería entender y qué se quería decir. Ahí vamos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna queja? ¿Algo que acotar? No, queja no. El asunto es lo siguiente. Aquí en días pasados estuve revisando
pues, un mensaje de WhatsApp donde hablaba de cierto tipo de Biblias que no tenían cierto tipo de versículos, ¿sí? Y empecé a trabajar y resulta que cuando estaba verificando en la Biblia dije voy a mirar en la BTX y resulta que la BTX muchos de esos versículos tampoco los tiene, ¿sí? Entonces, pero la BTX sí hizo una especie de alerta, ¿no? De decir por qué es que no estaba, ¿sí? No fue mochado, ¿sí? De pronto el comentario del mensaje decía que muchos de esos versículos que han estado mochados hablan explícitamente de la divinidad de Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues uno viendo eso, empieza a decir, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué versión es esa? Que no sé qué tal. Y bueno, entonces empecé a mirar todas las versiones que tengo y dije, no, pues según lo que yo veo, las que va puntuando es la Reina Valera y la Biblia de las Américas, porque las otras no las tienen, ¿sí? Entonces, mire, interesante lo que estás diciendo, porque muchas veces uno es como el niño que estabas mencionando, ¿no? ¿Sí? Que uno ve y cree y se lo creyó y ahí no lo saca uno, ¿sí? Entonces, una de las razones por las cuales estamos viendo esto es precisamente para aprender por qué es que sucede eso y no lo vamos a encontrar en muchas situaciones explícitas. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se saca una Biblia, esto es un trabajo de años con personas supremamente capacitadas, con doctorados en una cantidad de lenguas que literalmente ya no se hablan, ¿sí? Y encontraron que lo que en unas Biblias le falta, ¿sí? Lo que se ha visto es que han habido adiciones que no estaban en los textos originales, ¿sí? ¿Sí me captan el detalle? O sea, aparentemente muestran que estas Biblias son casi que satánicas, ¿sí? Pero lo que se ha visto es que muchos de ellos saltan, por ejemplo, del versículo 36 al 38. Obviamente, ahí queda como un lapsus de decir qué fue lo que pasó, ¿sí? Unas Biblias dicen, siguiendo la secuencia de los archivos o los códices o los pergaminos originales, ese versículo no estaba originalmente y sí fue añadido a una serie de eventos que se llaman los concilios, ¿sí? Es que se reunían y definían temas, sobre todo uno de esos temas era el canon, ¿sí? Y empezaron a revisar y empezaron a hacer cierto tipo de anexos o adiciones. ¿Sí? Entonces, aquí nos lleva precisamente a uno decir, bueno, por ejemplo, está el caso de el eunuco y de Felipe, ¿sí? Que estaba el eunuco leyendo, ¿sí? ¿Y quién o sea, como decir, ¿y quién me podrá entender? Y sale Felipe, y yo le puedo decir que ta. Entonces dice, ¿qué impide que yo ser bautizado? ¿Sí? Entonces, en muchas de las traducciones, incluyendo la Reina Valera y las Américas, habla que Felipe le dice que si tú crees en el corazón que Jesús es el Señor y Salvador, entonces ahí le responde, no, sí creo, y ahí lo bautiza. Ese versículo, en muchas otras traducciones, como la traducción viviente, como la NBI, como la inclusive BTX, no está, ¿sí? El hecho de que no esté, ¿sí? Puede llegar uno a decir, uy, aquí esta Biblia es como el 666, quién sabe qué es esto, ¿sí? Tenga mucho cuidado en eso, por favor, ¿sí? Porque no necesariamente le está quitando atributos a Jesús, pero sí puede estar teniendo que las personas que quemaron pestañas trabajando en las diferentes versiones, definitivamente sí encontraron que esa parte no estaba dentro del contenido original.
o de lo más antiguo, de donde agarrarse. Y se encontraron una adición. Es un trabajo que, créame, que no creo que ninguno de nosotros estamos en ese nivel. Me hizo acordar de que Iris, hablando estos días con Iris y hablamos, ella decía, uy, definitivamente el Señor tiene un trabajo muy difícil que hacer. Porque entonces, ¿quiénes son los que sí y quiénes son los que no? Los que dicen esto, los que dicen aquello, los que creen, los que... sí, el problema es del Señor. Hablándolo así de manera jocosa. Bueno. Pero sí, mire que hay que tener mucho cuidado. Fíjate que, por ejemplo, en el versículo donde David dice acerca de Jonatán que su amor le es mejor que el de las mujeres. Allí justifican el homosexualismo. ¿Sí? O sea, y sacar de contexto un versículo es realmente peligroso. De David y Jonatán. Sí. Se vuelve un pretexto. Exacto. Exactamente. Y lo veíamos, ¿no? ¿Y cuál era el pretexto? Decir lo que uno quiere decir, y ahí está el ejemplo claro. La interpretación que otros no pudieron ver, nosotros sí la vemos. Y así. Bueno, otros problemas que hay, estos sí vamos a mencionarlos porque pues, son como, es claro para nosotros, ¿no? Que otros problemas se presentan. El tema de pesos, de medidas y dinero, cuando se utilizan literalmente lo que es, cómo y si queremos entenderlo de manera literal, bueno, que un denario equivalía a 10 pesos hoy día, o más allá de eso es el entender a qué se refiere con la equivalencia de pronto en cuanto a la importancia o no que tenía cierta cuestión, ¿no? Entonces dice allí que las transliteraciones como los equivalentes con notas marginales es un buen procedimiento en lo que toca a la mayoría de pesos y medidas. Y hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos el mismo problema de la conversión de las medidas inglesas y decimales, que es la que manejamos acá. Entonces, cuando caminan una yarda, cuando caminan, no sé, en una libra inglesa, igual, tenemos que empezar a hacer esa conversión en los mismos términos, ¿no? Millas náuticas, millas, metros, kilómetros. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Los eufemismos, que son palabras utilizadas para expresar de forma menos negativa o realidades consideradas desagradables, vulgares, oeces o políticamente incorrectas en determinadas culturas. Por ejemplo, cuando Rebeca, que no se para de los ídolos porque está con la costumbre de las mujeres. Entonces, pues bueno. Eso dijo ella, para que no le revisaran ahí. Que no le revisaran dónde estaba sentada. Dice allí el autor. Charles se fue. Charles vuelve. Oye, mientras vuelve Charles, me quedé preocupada con esto del versículo y sí, está en Hechos 8:37 y de verdad no está. Ah, sí ve, yo sí sabía. Qué bueno, Lina, me alegra mucho que estés buscadora de eso. Sí, no está. ¿En cuál versión estás mirando? En todas, o sea, en la Dios habla hoy no está, en la Reina Valera sí, en la NBI, NTV no está, y, o sea, simplemente está vacío. O sea, pasa de uno y queda el hueco del versículo, ¿cierto? Sí, y es como que si no, se quitan la parte importante donde es por fe. Exacto. Sí. El 37, pero no menciona algo, ¿o qué? Claro, Hechos 8:37, nada, está vacío. O sea, pasan del 36 al 38. Y te dejan el 37 vacío. O por ejemplo, en la NBI, dime. ¿El número? ¿O sea, solo el número? ¿O qué? Sí, aparece el número. O por decirte en la NBI, simplemente dice del 36, dice que impide que yo sea bautizado. Y cambian el 37 y dice, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. O sea, ya no dice que por fe. Y eso de alterar así. Eso, claro, eso tiene un gravísimo. Grave. Sí, es gravísimo, pero también hay que entender el trabajo de las personas que estuvieron haciendo eso. Ellos tienen también la razón en no incluir ese texto, ¿sí? Obviamente lo primero que uno puede llegar a pensar es que estos manes de pronto tienen una influencia demoníaca y algo así. Hasta puede tenerla, yo no puedo tampoco
pero es un trabajo en el cual nosotros tendríamos que de pronto a tener que aprender cierto tipo de disciplinas y tener acceso a cierto tipo de documentos que nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos lo que encontramos y asumimos, pues ya, como dicen, ya es un trabajo actual, ¿sí? Por ejemplo, personalmente, si usted me pregunta a mí personalmente, ¿sí? Yo me agarro de la versión que dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas, ¿sí es? Donde está ese versículo. Para mí es muy significativo porque está hablando de la cuestión de la fe como tal en Jesús, ¿sí? Pero el hecho de que no lo incluya, ¿sí? Que es algo que tenemos nosotros que considerarlo, ¿sí? Considerarlo. No quiere decir que no se haya escrito como tal, si vamos nosotros a estar en el pensamiento de lo que realmente, primero si se escribió o no, segundo, si se interpretó o no, ¿sí? Y tercero, si esa persona que estaba haciendo el trabajo, ¿por qué, si ya teniendo esas referencias, lo colocó o no colocó? Ahora, si hacemos el ejercicio donde vemos que de pronto en esos documentos más antiguos realmente no se encuentra, entonces, ¿por qué sí lo adicionaron? Esa es una pregunta que hay que hacerlo. ¿Y en dónde se queda Apocalipsis 22, 18 y 19? Exacto, que no puedes quitar ni añadir. Exactamente. ¿Sí? Bueno, y si vamos ahí al tema del bautismo, ese bautismo que ocurre ahí es bautismo en agua, ¿cierto? Sí. Y el primero que bautizaba en bautismo en agua era Juan, y no por la fe en el Señor Jesucristo, sino para demostrar arrepentimiento de los pecados. Entonces... No, o sea, exacto. Vea lo hermoso que es lo que nosotros estamos estudiando aquí. O sea, por eso es que dice que entre más uno sabe, como que menos quisiera no saber. O sea, es cierto. Sí, se enreda mucho. Pero es una responsabilidad que nosotros tenemos que ir adentrándonos y pidiéndole al Señor que nos dé mucha capacidad para poder dimensionar las cosas, porque son hechos. O sea, por ejemplo, yo estuve en una conferencia con un tipo que es una eminencia en Israel, arqueólogo, y literalmente hablan de que hay documentos egipcios que hablan de los hebreos, ¿sí? Hay documentos, ¿sí? Pero la evidencia histórica arqueológica no hay sobre el éxodo como tal. ¿Ve? Entonces usted va a decir, pero ¿cómo? No? Pues va uno a mirar un tipo de esos y realmente le puede hablar de una cantidad de papiros, de rocas y todo eso, y que dicen, mira, aquí están hablando sobre los hebreos, ¿sí? O sea, sí existieron, ¿sí? Pero yo me ponía a pensar, pero bueno, ¿cómo hace uno para buscar una muestra o un algo en un desierto donde es toda arena? Y bueno, entonces, si uno se pone a escuchar a esas personas, existe básicamente dos niveles, uno que llaman maximalistas y otro que llama minimalistas. O sea, los maximalistas, y eso que el tipo que estaba hablando eso era el de la categoría de los maximalistas, o sea, que van viendo que hay evidencia bíblica, arqueológica comparable y certificada, veraz, con todo lo que han encontrado en recursos arqueológicos, ¿sí? Pero aún en esa categoría, ellos, pues, es su trabajo cuestionar si realmente eso, tal como está la Biblia, realmente a nivel se ha encontrado hallazgos o vestigios de lo que está mencionado en la palabra de Dios, ¿sí? Afortunadamente hay más de lo que uno cree, ¿sí? Y sí se están confirmando, ¿sí? Pero hay situaciones en las cuales en la mente científica, como bien lo decía Carlos David en este momento, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? No es una ciencia exacta, ¿sí? Y hay mucha situación humana que ahí está metida. Nosotros estamos a 2000 y pico años y está mencionando Apocalipsis de que uno o le está mochando o le está adicionando, ¿sí? Ahora, si estamos adicionando y aparentemente estamos adicionando cosas buenas o aceptables para nuestra fe, en cierta manera se está adicionando, ¿o no? Sí. Sí, bueno, y si se hubiera adicionado alguna otra cosa, entonces diríamos nosotros, uy, pero ¿por qué pusieron esta cosa? No, eso hay que mocharlo. Deberíamos buscar
si realmente eso está en el documento original. Pero mira, en la Peshita, que es la traducción directa del hebreo del Nuevo Testamento, que a mí me gusta la Peshita. ¿Sí? Y justo allí sí está el versículo. Y está de una forma bien bonita, porque dice, Felipe contestó, si crees de todo corazón, puedes. Él contestó y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, si me hubieran omitido como omite el nombre del eunuco, pues a mí no me cambia nada saber cómo se llama el eunuco. Claro, Pero no, que no haga la confesión de fe sí me cambia. obvio, sí, obvio. Entonces, ahí tendríamos nosotros que revisar de dónde se agarraron, ¿sí? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿Sí? Y es algo que ya la pechita es básicamente en el antiguo, en la época en la cual se comenzó a escribir los evangelios, pues básicamente había una multitud de lenguajes. Estaba el arameo, que es prácticamente influencia siria, o sea, siriaco, que llaman, pues de ahí es donde sale la pechita, y que tiene muchos vocablos muy aproximados a lo que es el hebreo, porque recuerde que el hebreo literalmente casi se extingue, ¿sí? Cuando hubo la cuestión de exilio en Babilonia, ¿no? 70 años que quedaron ahí, prácticamente estuvieron bajo la dominación. Asiria estaba encima, se había llevado ya el reino del norte, que es Israel, y muchos de ellos prácticamente fueron, al igual que los exiliados en Babilonia, fueron tomando todos los vocablos, todos los nombres, todas las transliteraciones, todo lo que está hablando ahorita Carlos David, juego de sintaxis y gramática, ¿sí? Y quedó un reducido grupo de personas que conservaron el idioma original, ¿sí? Entonces, volver a recuperar el hebreo, sí, fue un trabajo después del posexilio, donde prácticamente volvieron otra vez los escribas a estar trabajando todas las copias sucesivas, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que, pues, ¿yo qué puedo decir? Me inclino a la traducción de fe, ¿sí? Pero es un hecho de que hay Biblias que tienen, y le voy a pasar el documento para que lo estudien en sus casas, porque no solamente es ese versículo, sino hay otros, muchos más que hay, ¿sí? Y usted Sí, puede por revisarlo favor. con todas las versiones y habrá un grupo que cada vez es más creciente de nuevas versiones en el cual no lo están colocando y que definitivamente muchos de esos versículos tienen que ver con los atributos de la divinidad del Señor Jesús, ¿sí? Y puede ser un semáforo que nos diga o advierta que de pronto esto es o no es, ¿sí? Eh, por eso es que habla precisamente este material. Uno tiene que buscar el origen y en el aspecto dinámico ver cómo llega a nuestro corazón, a la gente, a las personas. Y qué no decir de lo que aprendí en el curso de ILI, donde ellos tienen una misión muy bonita, muy, muy, muy bonita de ir a comunidades donde realmente nadie le ha hablado del Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, el Señor, ¿te acuerdas, Lina, que él decía que él estaba orando por una comunidad por allá en Asia, que no se sabe, ni se imagina uno dónde queda, ¿sí? Un idioma completamente, como he dicho, tendría uno que aprender el idioma de ellos, y cuando ya uno tenga un nivel de ese idioma, ¿sí? Tomar la Biblia que uno ha aprendido, que ya es una interpretación de interpretación de interpretación, y hacerle llegar el mensaje a esa comunidad. Es un trabajo bastante interesante, es muy hermoso, muy bonito, pero es un trabajo que requiere mucha disciplina. O sea, para mí me quito el sombrero a las personas, me inclino hacia ello porque esto significaría, es algo que no se hace de buenas a primeras para poder, y hay todavía pueblos que todavía el Señor todavía está buscando sus siervos que vayan hasta ellos y les dé el mensaje. Pero uno no puede llegar y decir, mira que la Biblia dice en el griego, no. Uno tiene que tomar
el aprender el lenguaje de ellos, ¿sí? Y en cierta manera en sus palabras llegar y exponer el mensaje de la palabra del Señor. Eso es un trabajo bastante tenaz. De eso es lo que ha pasado en estos 3000 años donde la humanidad está revisando estos textos. Bien, interesante, ¿no? Chévere, chévere esto. Bueno, pues vámonos acá. Entonces estábamos viendo otros problemas. Los vocabularios, pues obviamente lo que es la traducción de las palabras, lo que decíamos. Entonces ahí entre paréntesis yo tengo el tema de los anglicismos que cada vez en español los utilizamos más, el nuevo marker, teorías de marketing, y si antes teníamos unos, ahora tenemos muchos. Entonces imagínense que son palabras que o no se traducen o definitivamente no tienen una traducción del lenguaje de origen al nuestro. Entonces tenemos ese otro problema, los juegos de palabras, lo que hablábamos de los dichos y de los modismos, expresiones propias de región en particular, del mismo idioma, es otro problema. La gramática y la sintaxis, cada idioma tiene sus estructuras favoritas, de sus formas de hablarlo, de armar la expresión de lo que quieren decir, en cómo se relacionan y se organizan esas palabras en las oraciones. Y dice pues que para estos casos pues se recomienda obviamente lo que es la equivalencia funcional o la traducción que involucra acomodar las palabras. Y otro problema es las cuestiones de género, que era lo que le preguntaba a Linida, que tiene cuando leímos el ejercicio que estaba en plural, donde pues hay textos donde hablan prácticamente del hombre o da a entender que el género es masculino y resulta que pues no, que están involucradas los dos géneros y que obviamente ya hay versiones bíblicas que están cambiando esto por colocar en plural más bien para dar a entender que están involucrados tanto hombres como mujeres en la enseñanza y la instrucción que se ha dado. Esa es una nueva dirección que se está dando también en las traducciones. Entonces, miremos cómo son varios problemas y varias cuestiones las que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una buena traducción. Entonces, sobre seleccionar una traducción, ya vimos lo que nos recomienda el libro del autor. Realmente lo que él dice que se utilice la equivalencia funcional, pero que tengamos a la mano una y una, tanto paráfrasis como las versiones formales. Dice que lo mejor es utilizar varias traducciones, notar dónde difieren y entonces revisar esas diferencias con alguna fuente, antes de llegar a creer que una palabra puede significar una de varias cosas en cualquier oración dada, con lo que se deja al lector escoger lo que más le gusta. Y mire que aquí está, y nosotros lo estamos haciendo, es el ver realmente a nosotros qué se parece, qué nos parece que se acomoda más dentro de todas las traducciones. O incluso un pastor en una comunidad puede tratar de decirle a esa comunidad de alguna forma cómo lo entendería esa comunidad y otro en otra, utilizando otras palabras, pero tratar de darles la misma idea. Entonces, incluso nosotros mismos estamos haciendo el ejercicio cuando estamos tratando de compartir. No compartimos y sobre todo eso le pasa a Jimena. Lo mismo a unos niños que a unos adultos. Es imposible. Por eso el ejercicio con niños, yo alguna vez hace muchos años estuve dando escuela dominical y eso no es sencillo. Empezando por el hecho de tenerlos concentrados y después tratar de que esa enseñanza llegue de una forma tan sencilla a ellos, es bien complicado. Sin embargo, cada vez que se habla de enseñar y de dar incluso una prédica, una enseñanza, la idea es hacerla tan sencilla que hasta los niños lo entiendan, ¿verdad? Algunos links para enriquecer, esto lo adicioné yo, esos son links donde podemos ir a averiguar cuál es la mejor traducción de la Biblia al español. Me pareció interesante todos los puntos que allí dan en este texto, en este artículo. Carlos Astorga, es una comunidad. Y coloqué el texto que nos compartió el líder hace 8 días. Él se llama Robert Breaker, ¿por qué no uso la Biblia del 60, Reina Valera? Donde él muestra pues, el origen de los textos, sobre cuál se fundamenta la Valera, sobre cuál se fundamenta que él dice que utiliza la King James como texto original, que es la que él cree.
Y tiene también otro video donde habla del asunto de la Biblia en español, por él mismo, donde él muestra que hay una versión en español, aparte de la King James, que es como la King James, que la llama la Biblia de las Américas, pero actualizada, donde Sí. la Biblia cambia el vosotros por ustedes y donde hacen notas aclaratorias ahí mismo entre el texto, entre paréntesis, lo que se quiere decir. Me pareció interesante para que lo revisemos, obviamente, y pues lo mismo de siempre, tomamos la decisión. Doy un ejemplo en esto. Santi, yo estaba escuchando bastante lo de la Reina Valera del 60, lo estaba escuchando y Santiago escuchó, ¿no? Y la exposición el expositor dice algo, por ejemplo, algo así parecido que Santiago entendió, que él no se junta con los católicos, porque esa Biblia es prácticamente que hereje. Y obviamente en la cabeza de Santi se quedó eso, y él viene y me dice, papá, ¿no debemos juntarnos con los católicos? Mis abuelos son católicos. Y démonos cuenta, ¿cómo no podemos ser tampoco tan... Porque el autor, el expositor es bien radical y hasta intransigente en lo que dice. Y démonos cuenta cómo no puede ser eso. Y mire cómo una sola palabra en la expresión que escuchó este señor está poniendo el corazón de un niño entre la espada y la pared en su creencia y en su fe. Entonces, a mí eso de una vez, claro, porque él de una vez interpreta, mis abuelos son católicos, entonces mis abuelos se van para el infierno, entonces no debo juntarme con ellos. Entonces, todas esas cuestiones que hay que saberlas manejar y llegar al fondo, como el Señor habla, que sobre todo, prime el amor. Prime el amor, el que no hay de otra. Así entregué todas mis riquezas y renuncie a todo lo demás. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces esos links, pues, para revisar, para tenerlos en cuenta, muy chéveres. Y aquí hice, pues, un cuadro sinóptico nuevamente, de un mapa conceptual de lo que vimos en este segundo capítulo. Estaba el primero. La herramienta básica, pues una buena traducción. Para elegir una buena traducción se necesita saber sobre la ciencia de la traducción. Y en esa ciencia, de la traducción, los traductores pues deben decidir sobre dos cosas. El tema de la cuestión del texto y la cuestión del lenguaje. En cuanto a la cuestión del texto, pues lo que es las unidades de sintaxis propias de cada texto origen, y en cuanto al lenguaje, pues las decisiones de tipo gramatical y verbal que se deben tomar. Por este lado de la cuestión del texto, pues se utiliza lo que es la crítica textual, que consiste en establecer esas variantes que existen para mirar cuál es como que la verdadera, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Entonces, esa crítica textual es la ciencia que intenta descubrir, decíamos, los manuscritos originales, y las variantes pues es donde difieren. Y dentro de esa elección de la crítica textual se deben tener en cuenta dos tipos de pruebas. Una externa, en cuanto a los manuscritos, su antigüedad, su escritura, por dónde han pasado, las interpretaciones que han hecho, y otra interna, pues que tiene que ver eso en cuanto a los autores y los intérpretes y lo que han dicho y lo que han adicionado para que se entienda, para que no se entienda, bueno, diferentes cuestiones. Por el lado del lenguaje, pues el problema pues es obviamente transferir las palabras de un idioma a otro, y allí pues vimos que se deben conocer ciertos términos como son el lenguaje original, lengua original, lengua receptora, la distancia histórica, lo que es una equivalencia formal, una traducción libre y una equivalencia funcional, y pues algunos de los problemas adicionales a este tema de la traducción que se involucran. Y ahí damos por terminado lo que es el capítulo 2 del libro, la introducción. Y ahora sí vamos a entrar en el ejercicio de los textos literarios, de las formas literarias, que es sobre las cuales se fundamenta el libro para llevarnos y guiarnos en lo que es hacer el ejercicio exegético y hermenéutico sobre cada tipo de literatura. ¡Acabé! Estoy muy complacido y quiero felicitar a Carlos David porque me parece que ha hecho un esfuerzo muy, muy hermoso. Gloria al Señor. Qué bueno. Creo que estás matriculado para muchos otros que en un futuro
vamos a necesitar. Entonces, bien, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Gracias, Charles. Vamos entonces a cerrar cierra la exposición tuya, por favor. Ya quito el compartir pantalla, ¿no? Sí, por favor. ¿Ya? Sí, bien. ¿Algún otro comentario o participación que quieran expresar? Aquí Oiga, estoy en contra, no estoy de acuerdo. No, Ahora calle para siempre. Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Y dése cuenta que el mismo material habla de que un pastor puede encontrar cierto tipo de aspectos que lo defiende con la misma Biblia, y otro en la misma comunidad puede decir, no, yo veo y encuentro la palabra del Señor que lo que se está diciendo no es esto, sino esto, ¿sí? Pero nunca se va a encontrar con el mismo pastor que defiende los dos puntos de vista, ¿sí? Y eso es algo que es muy, muy importante y complejo, porque sobre todo para aquellas personas que tenemos que tener una responsabilidad de estar con un pastoreo o con alguna palabra de mentoría, ¿sí? Que en ciertas ocasiones nos van a requerir, ¿sí? Como una persona, como un faro en medio de un mar tempestuoso, ¿sí? Y que a mí me ha pasado, donde he tenido que recurrir a personas de pronto un poquitico más de nivel de oración, de búsqueda del Señor y de palabra, ¿sí? Y eso, y también cuando hay la gran responsabilidad de dar un mensaje a una comunidad, ¿sí? Porque el punto es que se está viendo que en muchas de las iglesias se dan mensajes más prefabricados y distorsionados, manipulados, ¿sí? Que tienen ciertos fines y propósitos que en muchas ocasiones no es lo que el Señor quiere que, que se ministre, ¿no? Para su grey, para su iglesia, ¿sí? Entonces, las ovejas en sí terminan como flacas, sedientas, no son llevadas a lugares de delicados pastos, porque precisamente no están teniendo esa nutrición adecuada de lo que es el mensaje de la palabra, ¿sí? Y eso se deriva a una gran cantidad de tóxicos, de doctrinas o teologías, que por eso es que es importante tener estas herramientas que nosotros estamos conociendo, ¿sí? Y hay que ser algo muy importante, o sea, esto es algo que se vino para quedar en nuestras vidas, ¿sí? O sea, esto es algo que nosotros lo tenemos que asimilar, ¿sí? Porque no podemos estar tomando la palabra del Señor cuando hay en muy, muy reducidos momentos, hay uno que otro versículo que el Señor le va a decir directo. Siempre hay que analizar muchas variables dentro de eso, el mismo contexto, ¿sí? Cuando usted crea que el Señor le está hablando algo específico, mi recomendación es que mire varios versículos antes y varios versículos después, ¿sí? Para que usted pueda revisar realmente qué es lo que en ese contexto histórico estaban hablando o estaban desarrollando, ¿sí? Y qué es lo que realmente aplica para su vida, ¿sí? Entonces, si poco a poco vamos a ir implementando, ¿sí? Dentro de nuestro examinar, como los cristianos de Berea, yo estoy seguro que le vamos a sacar muchas bendiciones, ¿sí? Sí, como decía David, que es deleitoso, como más que el panal, más que la miel, ¿sí? Para el paladar, ¿sí? La palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que tener ese efecto para los que buscan. Entonces, vamos a revisar unos detallitos pequeñitos, ¿sí? Líder, Sí, es que quiero agregarles otro problema a este tema de las traducciones. dígame. Y es que investigando, no conocía que hay una versión que se llama Israelita Nazarena Sí, y que también es sacada, según el escritor, de los textos originales. Y el ejemplo mayor que él da es que en el caso de que Elías fue alimentado por los cuervos, ¿sí? Él dice que el texto
allí hubo una confusión de pronunciación en los masoretas, donde la pronunciación de la lengua se parece una palabra a la otra, y que por eso quedó cuervos. Pero que realmente al revisar los textos y la pronunciación y no sé qué más, no son cuervos sino árabes. Entonces, que eran los árabes los que le traían pan y carne a Elías. Dicen esa versión, ¿no? Y todos conocemos siempre que son los cuervos. Sí. Entonces él dice que si es milagro que los cuervos trajeran ese alimento, mayor milagro es que los árabes alimentaran a un judío, cuando los pueblos siempre han sido enemigos. Y uno se pone a pensarlo y dice, bueno, si uno de los puntos que vimos es el sentido común, tiene más sentido, está más dentro del sentido común que vengan unas personas y alimenten a otra, o que traigan unas aves, pan y carne para que coma. Ahí está. Lo que pasa Quería es que agregarse otro problemita. Versión israelita nazarena. Lo que pasa es que eso de los cuervos, pues, se ve más milagroso, pues, por el hecho de ser las aves y que Dios, o sea, se ve más poético, ¿no? Pero es que son aves carnívoras que le estaban llevando su alimento. Carroñeras. Carroñeras, sí. Pero es interesante lo que está explicando. Definitivamente, y bueno. Y es que en la explicación que él da, él muestra los textos escritos en el hebreo y sí, bueno, lo que digo. Es como en días pasados, Lina lo puede corroborar. Estábamos hablando sobre cómo el desierto tiene que ver con la palabra, ¿cierto, Lina? Si quieres, me gustaría que ampliaras eso. ¿Qué percepción tuviste de lo que No, sigue nomás. Es que me gusta que ella inclusive está... el asunto es que hablaba precisamente que de las raíces hebreas, sí, que es un tema bastante interesante y muy hermoso, que les quiero motivar ahorita y a los queridos estudiantes que puedan de pronto tener tiempo y también obviamente la capacidad financiera, que no es muy costosa comparado a otros cursos. Entonces, él hablaba de las raíces hebreas y una de las raíces hebreas tiene que ver con la misma palabra del Señor, ¿sí? Dabar se llama, ¿sí? Y en el hebreo hay sufijos y prefijos que van teniendo contexto de posición, de ocupación, ¿sí? Y uno de ellos prácticamente toma la misma raíz de desierto, que son 3 letras, o sea, la misma de palabra, y lo posiciona en el desierto. ¿Sí? Entonces él hablaba, el moré prácticamente es el maestro, haga de cuenta que Carlos David es un moré, ¿sí? Él hablaba que precisamente en el desierto fue donde el Señor dio su palabra. ¿De dónde vino la palabra? Vino precisamente del desierto, bajo del monte, ¿sí? Y en ese transcurrir de los 40 años, básicamente sucedió algo muy interesante. La generación salida de Egipto, donde tuvo que hacer un esfuerzo de sacar a Egipto de su corazón, y solo de ellos, solo 2 lo pudieron hacer, ¿sí? Porque el resto todos murieron, ¿sí? Y la implementación de los principios que están en la palabra que viene del Señor. Y hablaba de otro ejemplo, pues está Jesús, ¿sí? Que es básicamente él, ¿qué fue lo que hizo después de haber sido bautizado y ser lleno del Espíritu Santo? ¡Pum! Se fue 40 días y 40 al desierto, ¿sí? ¿Y qué no decir de voz que clama en el desierto? ¿Cierto? ¿Sí? Estamos hablando ni más ni menos que de Juan el Bautista, ¿sí? Y qué no decir de Pablo. Pablo tuvo lo que nosotros conocemos, que iba con toda la autorización para hacer su gestión para Damasco, y bueno, lo tumbó, ve a la calle derecha, le dijeron al otro, y hermano Saulo decía la vista. Y él después de eso se fue para ¿dónde? Se fue para Arabia, ¿sí? Arabia es un desierto, de cierta manera. Es un desierto de Arabia. ¿Sí? No sé en qué punto, no hay una situación que describa, no, el Pablo estuvo con unos camellos a la orilla de no sé dónde, y no, o sea,
la soledad del desierto, ¿sí? La presencia del Señor desierto. Inclusive recuerdo que María T me envió una imagen de ahí donde ella está viviendo y dice, ahí se ve el desierto. Y sí, de verdad que sí se ve el desierto, que está cerrado, pero le llamó mucho la atención, ¿sí? El día pasado le comentaba a Lina que había ido al famoso Monte Sinaí cuando, ¿se acuerda que muchos de ustedes fuimos? Bueno, eso lo recordaba la meseta de Ritoque. Antes era escarpada, eso era un pedregal, era seco, ¿se acuerdan? Sí. Ahora todo eso está tupido, eso está lleno de matorrales, ¿sí? Terrible, ¿sí? Y traté de seguir un sendero que yo conocía y literalmente me caí como 18 o 20 veces porque se me hacía muy diferente al sendero que casi 30 años atrás había conocido. Si fuera eso que tenía un físico terrible, de madre, que me caí terrible y jadeando, ¿sí? Entonces, esto nos Sí, lleva... los años. Sí, los años, sí. Sí, cuando subíamos, subía burlándose de nosotras porque no nos apurábamos y nos cantaba que hace mis pies como de cierva y pasaba él rapidísimo y nosotros, ¡ay! Y ahora era él el que estaba así como, ¡ay! Queridos jurásicos. Eso fue gravísimo. Bien, 10 minuticos, y porque es que Charles dijo que no, yo contaba con que iba a ser solamente esto, solamente, pero no, pero Pero muy sabe bien, muy bien. Que repasó el capítulo, repasó toda la clase anterior. Antes de que empiece, quería acotar algo final. Es que nosotros estamos aquí adentrando en este estudio, en conocer más, con el fin de dar mejores interpretaciones, pero que definitivamente lo que dice el Señor es cierto, su palabra llega hasta lo profundo que nosotros sin necesidad de tanto estudio tenemos una fe sólida, arraigada y es lo que nos tiene aquí, sin conocer tanto, porque viene de Él definitivamente y ese es el principio. Lo demás es como para evitarnos esos errores que hemos vivido y tratar de enseñar de forma correcta, pero no va a cambiar nunca la obra del Espíritu en cada uno. También, ¿por qué lo digo? Porque lo que tú decías, a veces cuando uno estudia, como que dice, no, esto no es, y ha ocurrido muchos estudiantes de teología, muchos que empiezan un estudio con una convicción y terminan sus estudios con otra. Entonces es de cuidarnos en eso también. Sí, exactamente. Muy bien dicho. Bueno, a partir de ahora, los temas que se ven en el libro tienen que ver ya con implementar todo esto que hemos aprendido ya al estudio de los diferentes géneros que hay en la palabra, ¿sí? Y pues dice que el autor que uno de los géneros que más tenemos que familiarizarnos es el de las epístolas, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención esta imagen de Pablo que pues ahí se ve como de cierta manera Pablo se parece como a Carlos David, ¿no? O sea, se ve ahí todo con ideas resplandecientes ahí pensando, ¿sí? Aquí, rascándose aquí. Sí, yo decía, ahorita que está arrancándose el hombre está ahí también, bueno, ¿sí? Entonces el material habla, el libro, de que pues ahí ya hay diferentes géneros que debemos nosotros ir poco a poco revisando, ¿sí? Y el libro dice que uno de los géneros que aparentemente son más fáciles de trabajar en todo lo que es el tema del exégesis y la hermenéutica son las epístolas, ¿sí? Porque hay contenidos que son muy explícitos y son muy puntuales, son bastante directos, ¿sí? Para todos nosotros. Por ejemplo, está Romanos 3:23, donde ya todos conocemos que la paga del pecado es muerte. O sea, usted está pecando, está en una situación de muerte espiritual. Y también habla principalmente en Efesios 2:8, por gracia somos salvos mediante la fe, ¿sí? Entonces, es fácil de interpretar este tipo de contenido, ¿sí? Pero también eso aparente fácil en otros contextos o en otros, digamos así, segmentos de esas epístolas, ¿sí? Puede ser muy engañoso, ¿sí?
porque requeriríamos a todo lo que mi antecesor estuvo describiendo y que puede llegar a que nosotros podamos tener como especie de conflicto de lo que se está diciendo y lo que se está interpretando. Y en eso nos lleva precisamente a cómo está la exégesis, qué es lo que generalmente se está escribiendo, ya que tenemos aquí a una persona que definitivamente hizo lo que pudo hacer, que es escribir literalmente un mensaje, ¿sí? Inclusive yo les digo algo muy interesante, revisando la información de Pablo. Pablo en sí fue el precursor del evangelio, porque dos de los evangelios, el que es Marcos, que es el más antiguo, ¿sí? Y el que es Lucas, fueron colaboradores en el peregrinar de los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? El único evangelio, los dos únicos evangelios que de cierta manera no fueron escritos, digamos así, bajo la influencia de Pablo, fue Mateo, sí, que tiene, pues a Mateo se le escribe que es el que le llamaban Leví, que era el recaudador de impuestos, y que él hizo una edición especial del evangelio en hebreo para los hebreos, ¿sí? O sea, para los judíos. Y el otro es el único que realmente esto está certificado en cierta manera, aunque Mateo pues dicen que sí o lo uso con, pero Juan, inclusive Juan, hablan de que pudo haber sido dos personas que hizo el evangelio. Sin embargo, Juan es el único que ya sobre los años 90 hace ese evangelio, lo escribe como tal. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de estar escribiendo lo comenzó Pablo. Inclusive Pedro habla precisamente que en 2 de Pedro 3 dice que prácticamente da la impresión de que Pedro, ahí se nota el nivel que tenía Pablo, digámoslo así, entre comillas, no espiritual, sino intelectual, de la capacidad tan extraordinaria que tenía Pablo de escribir, comparado al nivel de Pedro, que el mismo Pedro admite ese tipo de lenguaje que aparentemente pareciera que está como complejo, ¿sí? Entonces, antes, y con esto voy a concluir porque quiero ir justamente a la palabra en esto. Estaba revisando esto justo antes de comenzar esta mañana y esto, bueno, están viendo aquí, sí lo ven, ¿no? Bueno, aquí habla precisamente de Pablo cuando estaba saliendo de Éfeso y ya estaba regresando a Jerusalén, en el cual de ahí de Jerusalén él pues comenzó su viaje hacia Roma, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque dice, cuando vinieron a él, esto está en Hechos 20, 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo en el Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos? Vea aquí. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, yo atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Ah? Pero en ninguna manera o de ninguna cosa estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio de que reside el Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí a declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened en cuidado de vosotros y de toda la grey, por el medio de el cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre.
Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, y ahora os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron más para mis propias necesidades y las que están conmigo. En todo os mostré que así, trabajando y después ayudar a los débiles, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barrio. Este segmento, de hecho, realmente les cuento que me conmocionó mucho, porque en cierta manera era el fin de toda su travesía apostólica, ¿sí? Y qué bonito ver cómo los discípulos quedaron muy constreñidos de las palabras de Pablo, pero Pablo nos advierte no solamente en ese entonces, sino para en este momento, ¿sí? Que el rebaño va a estar levantándose muchos lobos feroces, ¿sí? Un trabajo que él mismo nos dice que no rehuyó de declarar a vosotros que nada que fuera útil de enseñaros públicamente y de casa en casa. O sea, fue un trabajo de bastante fuerza, ¿sí? Entonces, por eso es que pienso que aprender a leer a Pablo va a ser un ejercicio muy clave para todo lo que nosotros tenemos. Primero, es el precursor de los evangelios. Segundo, tuvo que tener una referencia bastante brava de un contexto histórico y social supremamente complejo, ¿sí? El estudio de esta parte de epístolas tiene que ver mucho con Primera de Corintios. Yo les quiero pedir el favor que para la próxima clase nosotros hagamos un ejercicio que pide el autor, ¿sí? ¿Cómo es el asunto? Yo lo hice, pero tengo que hacerlo no para demostrarlo, sino porque realmente es algo importante, ¿sí? El autor del libro habla que nosotros debemos leer y releer, ¿sí? Y para la próxima clase, la tarea que les quiero colocar es que lean en voz alta Primera de Corintios, los 16 capítulos, ¿sí? Yo lo hice, ¿sí? Se tira uno casi una hora, ¿sí? Si lo va a leer rápido, ¿sí? Una hora. Si lo va a leer así como dramatizado y tomando agüita, 1 hora y 20, 1 hora y 30, ¿sí? Léalo lo más sereno y calmado posible, ¿sí? Si lo puede leer 2 o 3 veces, mucho mejor, porque cuando vayamos nosotros a estar trabajando, de pronto usted se va a sentir muy perdido. O sea, yo quiero que usted tenga una visión al menos panorámica del texto. ¿Y por qué es que el autor habla de que lo lea en voz alta para que usted mismo la lengua active, ¿sí? Y su mismo oído vaya recibiendo el mensaje? Todos leemos mentalmente, yo soy el especialista, pero ese consejo que da el autor me parece genial, ¿sí? De estar uno leyendo la Biblia en voz alta, ¿sí? Me parece muy importante, ¿sí? Entonces, pues es una motivación, ¿sí? Será mucho más edificante y mucho más delicioso cuando entremos nosotros a escribir, porque hay mucho que escribir. O sea, de verdad, esto, y yo le digo esto, o sea, yo entiendo que a los David, porque es un libro muy bonito, ¿sí?
tiene muchos detallitos. Se nota que la persona que hizo ese libro no lo hizo ahí porque tiene muy bien seleccionado el material para poder aprender. Y hoy, no sé si lo alcanzaremos nosotros a revisar lo máximo que se pueda, pero hay que hacer el intento. ¿Sí? Entonces, sí quiero contar con el respaldo para que cuando nos volvamos a ver la próxima semana, que ya vamos a entrar de lleno al trabajo de las epístolas, tengamos ya el recorrido de la disciplina de que hayamos mínimo leído en voz alta, ¿sí? Primera de Corintios. ¿Sí? Les voy a enviar a través del chat de WhatsApp. Está la Biblia audible, dramatizada. Pues tampoco es que sea súper dramatizada, pero pues, sí, es dramatizada. Y por lo menos esto, pues es chévere porque mientras uno se está bañando, echando el jabón y todas esas cosas, puede uno estar escuchando y puede uno... Sí, porque hay muchos temas y subtemas que aparentemente usted, la imaginación lo va a llevar a decir por qué Pablo está hablando de esto, ¿sí? Y decir por qué es que hubo alguien que se llamó Clo que le habló sobre divisiones o algo así. Yo, ¿por qué es que no se supone que las iglesias es todo amor y unánime juntos? Y no se supone que nosotros en este momento, en el tercer milenio, deberíamos ser una iglesia de Cristo unificada. ¿Y por qué hay tantas iglesias? Pues eso son cuestiones que hace 2000 años estaban sucediendo. Pablo, ni más ni menos Pablo, acababa de tener un ministerio y literalmente fue irse de Corintio y empezaron las divisiones, empezaron los chicharrones, empezaron una cantidad de... Y eso, exactamente, muchas de las cosas que suceden en Corintio están sucediendo en este momento en la iglesia del Señor. Yo estoy seguro que el Señor lo va a llevar a todo, de una multitud de temáticas que están sucediendo en la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a parar y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y les recuerdo, pues, esta noche están cordialmente invitados a Parque Jurásico, ¿sí? Y también me gustaría exhortarlos a que el domingo tengamos una vigilia, ¿sí? Básicamente es el lunes, ¿no? Sí, porque es a las 12:01, ¿sí? Ya hemos estado varios en esa vigilia, con Carlos David, con Lina, ¿sí? La última vez estuve con Jimena, ¿sí? Los dos. Claro que había una multitud de ángeles, ¿no? Ustedes no saben la cantidad de ángeles que había. Pero estábamos aquí, ¿sí? Todos los dos. Espero que el lunes sea algo diferente. Se abrieron los ojos espirituales. Sí, obviamente. ¿Sí? Entonces oremos y vamos a terminar la clase. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por el tema que nos ha compartido Carlos David. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar lo que tiene que ver con el estudio, el exégesis y el manejo. Señor, toma cada una de la vida de nosotros en este día. Permite que este sábado sea un sábado muy especial. Bendice sus familias, bendice, Señor, sus trabajos. Gracias por este tiempo que se apartó para estar edificándonos en el estudio. Señor, nos vamos con varios conceptos y conocimientos que queremos que sean bendecidos con tu presencia, confirmando nuestros corazones, despertando, Señor, en nuestras vidas el deseo cada vez más de buscarte y estar sumergiéndonos en tu palabra para ir aprendiendo muchas cosas nuevas. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos en el nombre y en la autoridad de Jesús, en acción de gracias. Amén. Bueno, Dios les guarde. Chao, chao. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Oscar, saludos. ¿Alguien puede Igualmente. llamar a Juan? Porfa. Yo lo llamo hoy. Y nos cuentas, porfa, estoy preocupada. Y bueno, Yo lo llamo y le cuento a ver qué pasó. Oiga, sigan orando por nuestro viaje. A ver si llega o no sea, por favor. ¿Cómo vas, Carlitos? Ahí vamos, todavía lo pensamos. El clima me gusta. Hay cosas que no. Bueno, que el Señor nos muestre. Que Dios te guíe. Amén. Un abrazo, los quiero mucho.